Gloria sea al Señor. Muy buenos días, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo en gran manera. Qué hermoso tiempo de adoración al Señor y vale, hermosa alabanza, hermosa canción. Qué lindo es disponer nuestras vidas al Señor. Y muy bien, me siento tan privilegiado de poder compartir la palabra una vez más en nuestra iglesia. Ya hace varios días que no compartíamos directamente. Estuve creo que en un viernes compartiendo, si no estoy mal, bueno, creo que dos viernes en las oraciones madrugadoras, que también está siendo muy hermoso ese tiempo. Y muy bien, amada iglesia, amados hermanos, ¿qué tal si una vez más cada uno de nosotros podemos recordar el texto bíblico para hoy, el versículo que nos va a guiar durante toda esta semana? Lucas capítulo 1 y versículo 37, que dice, ¿cómo dice? Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. ¿Qué tal si todos lo decimos a la cuenta de 3 con voz fuerte? 1, 2 y 3. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Muy bien, sin tener versículos en la pantalla, sin ver la Biblia, ¿qué tal si lo decimos a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Lucas 1:37. Muy bien. Y qué lindo será poder aprenderlo también con la familia, con los niños durante toda la semana, mis amados hermanos. Muy bien. Yo quiero avanzar en la campaña, o queremos avanzar en la campaña, especialmente con un tema también muy importante de los atributos de Dios. Y lo vamos a tener también en pantalla, el cual es conociendo al Dios omnipotente, ¿verdad? Muy bien, conociendo al Dios omnipotente. Muy bien. Conociendo al Dios omnipotente. Muy bien, y hay se les pasó, creo que a todos, una hojita, ¿verdad? Con una impresión en los dos lados, y la idea es que podamos ir llenando también. Si no tienen esfero, nuestros servidores pasarán a alguien que no tenga un esfero y lo necesita, que levante la mano, por favor. Acá adelante tenemos manos levantadas, mis amados servidores, para que puedan pasar y ayudar. Y la idea es que podamos nosotros tener este respaldo que nos va a ayudar. A veces no es rápido como escribir, también lo vamos a tener en pantalla, y que cada uno de nosotros podamos aprender juntos. Muy bien, lo tenemos. Entonces yo quiero que pasemos a la parte de las: si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias y ruego. Miren, qué hermoso es decirlo de memoria, ¿no? Pero cuando estamos en el asunto más difícil de nuestra vida, podemos decirle al Señor gracias. A eso me refiero, hermanos. A ver, por favor, no me malinterprete, que no estoy diciendo que no memoricemos versículos, sí. Pero sobre todas las cosas, más que memorizarlos, el punto importante es que los vivamos, que los apliquemos, que tengamos la experiencia con nuestro Señor. Y por último, en esas premisas, es que Dios todo lo puede. Amén. Él es poderoso, Él es omnipotente, y es de lo que hoy vamos a hablar. Así que yo estoy muy contento, creo que ustedes también, de lo que Dios nos ha estado enseñando durante estas semanas, en esta campaña. Y Él se está dando a conocer mucho más a través de su palabra.
Así que hay algo muy importante, es que cuando comenzamos a leer, a estudiar, a profundizar acerca de los atributos, nos damos cuenta que todo está entrelazado, unido, porque es su esencia y naturaleza, y esto nos da esperanza a cada uno de nosotros. Y es por eso que es muy importante que usted pueda ir con todas las semanas de la mejor manera. Tal vez si no vino presencialmente un domingo, al siguiente día en esa semana pueda poner atención a las grabaciones. ¿Y qué tal si recordamos una vez más? Ya Ale y Juan lo hicieron, pero muy bien. ¿Se recuerdan que hubo un prelanzamiento? ¿Cuál fue el tema en ese prelanzamiento? ¿Qué pasó? Miren, por eso es muy importante también recordar al Dios no conocido, y lo predicó nuestro pastor Alberto Beltrán. La primera semana ya fue el lanzamiento con nuestro predicador José Páez. ¿Y cuál era el tema? Conociendo al Dios justo y recto. Y el tema 2 de la semana pasada, ¿cuál era? Conociendo al Dios soberano y omnisciente. Se habló un poco más de la soberanía, el día jueves se habló de la omnisciencia, pero durante toda la semana se habló de los dos temas en los devocionales. Y yo quiero que usted, mi amado hermano, tome el tiempo para poder ir también en la lectura de esos devocionales que están muy hermosos, escritos por ustedes mismos. Pero ¿qué tal si vamos avanzando? Entonces hay una pregunta: ¿cómo conocemos el significado de la omnipotencia de Dios a través de su palabra? Tal vez si podemos quitar para que vayamos una por una, o no sé si tiene esa opción. Ok. Sí, nos cambió ahí varias cositas. Muy bien. Entonces, ¿cómo conocemos el significado de la omnipotencia de Dios a través de su palabra? La omnipotencia de Dios, ustedes lo tienen escrito ahí también en la hojita, en la página, la primera página. La omnipotencia de Dios se refiere que Dios es capaz de hacer todas las cosas, según este señor Erickson. Pero hay otro escritor, un teólogo también, que es en sus escritos bastante sencillo, básico, y habla acerca de la doctrina cristiana. La omnipotencia de Dios significa dos cosas. Una de ellas, su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. O sea, que Él es poderoso. Su control, y número 2, su control y soberanía sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. O sea, en otras palabras, Dios es capaz, es todopoderoso. Pero muy bien, yo creo que podemos, sí. La idea entonces, mis amados hermanos, nos aparece acá en pantalla, que ustedes puedan ir llenando. Si se dan cuenta muy bien aquí entonces en cómo conocemos el significado de la omnipotencia de Dios a través de su palabra, no es de sacar en algún libro aunque sea el mejor teólogo, no, sino que sea su palabra. Que la palabra de Dios nos dé a conocer quién es Dios. Así que yo quiero que en este momento vayamos, por favor, a ese primer punto, que nada es difícil para Dios. Y quiero invitarles a ir conmigo a Jeremías 32:27. Y usted pueda ir anotando ahí en ese espacio, primero, en esa línea, Jeremías 32:27, por favor. Y qué lindo sería entre la semana tal vez poder preguntarnos unos a otros estos versos que nos van a ayudar. Jeremías 32:27 dice así la palabra del Señor: yo soy el Señor,
Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Absolutamente nada es difícil para el Señor. Número 2, que todo es posible para Dios. Vayan a Mateo 19:26 y por favor escriban ese espacio, Mateo 19:26, por favor. Mateo 19:26. ¿Qué dice Mateo 19:26? Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios, ¿qué dice? Todo es posible. Número 3, Él no necesita ayuda de nadie. Su palabra es suficiente para obrar maravillas. Quiero que vaya conmigo al Salmo 33, versículos 6 al 7. Y escriba ahí, por favor, Salmo 33, 6 al 7. Muy bien, Salmos 33, 6 al 7. Dice así la palabra del Señor: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Miren qué maravilloso es el Señor. Y también dice número 4, nunca está cansado, ni desanimado, ni debilitado. En Él siempre hay poder. Vayamos a Isaías, por favor, capítulo 40, versículo 28 y 29. Isaías capítulo 40, y obviamente usted va a escribir ahí Isaías 40, 28 y 29. De esta manera conocemos el significado de la omnipotencia de Dios. Isaías 40, 28 y 29. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Gracias a nuestro Señor, Él no aparece un día lunes como muchos de nosotros en algún momento. Ay, hoy no tengo ganas de trabajar. Hoy no mando respiración para América. No, o sea, Dios es perfecto. Pero muy bien, ¿cómo seguimos conociendo la omnipotencia de Dios? A través de su palabra. ¿Cómo seguimos conociendo? Número 1, conociendo su poder grande e ilimitado. Así que, por favor, escriban el espacio que usted tiene ahí, grande e ilimitado. Muy bien, conociendo su poder grande e ilimitado. Hay unos espacios en los que usted también va a escribir. Así que quiero que en ese inciso A, por favor, mis amados hermanos, ustedes escriban creador. Creador. Yo no sé si también es posible que a los hermanos que nos están viendo por la transmisión podamos enviarle esta página en PDF que se les dio acá también a mis hermanos de manera presencial. Se los agradecería muchísimo, por favor. Muy bien. Así que yo quiero que hablemos acerca de su poder grande e ilimitado. Y escriba, por favor, en la primer parte, creador. Creador. Ya nosotros lo vemos en Génesis capítulo 1. Bueno, obviamente lo vemos en toda la Biblia, ¿verdad? Pero Génesis nos recuerda que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También nosotros podemos ver Nehemías capítulo 9. Por favor, quiero invitarles a que vaya conmigo a Nehemías capítulo 9 y versículo 6. Yo sé que vamos a ver muchos versículos, pero hermanos, ¿cómo explicar estos atributos de Dios sin la Biblia?
Es ilógico. Yo no puedo venir a argumentar con mis propios conocimientos o experiencia cuando realmente ya hay todo un argumento en la palabra. Nehemías capítulo 9 versículo 6 dice así: solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Pero también miren, interesante y maravilloso, Apocalipsis 4:11. Vayamos para allá, por favor. Apocalipsis 4:11. Y esto es lo que se espera. Y esto es más, ya el Señor nos hizo un spoiler de cómo va a terminar todo esto. Apocalipsis 4:11, ¿qué dice? Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. O sea, Él es creador. Quiero que vayan conmigo también a la segunda parte, o sea, el inciso B que nos aparece ahí, conociendo su poder grande y limitado, y escriban: domina sobre la naturaleza. Creo que también lo tenemos en pantalla. Domina sobre la naturaleza. Vayan a Job, por favor, o vayamos a Job, capítulo 38. Job, capítulo 38, versículo 8 en adelante, 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Versículo 8. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites? Cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad. Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije: de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. A ver, ¿qué ser humano puede decir eso? Hace algunos años alguien dijo: ni Dios puede detener. Miren, hermanos, es interesante. Nadie hay como nuestro Dios. Él completamente domina sobre la naturaleza. Pero también, si avanzamos, escriban por favor ahí en esa parte, en el inciso C: domina sobre gobernadores terrenales y espirituales. Nuestro Dios es todopoderoso en todo momento. Daniel, quiero que vaya conmigo por favor a Daniel. Capítulo 2, y son pasajes muy probablemente que ustedes se lo saben y hasta de memoria, tal vez ahora no recordarán. Daniel capítulo 2 y versículo 21. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. O sea, a Dios no se le ha pasado en ningún momento por alto absolutamente nada. Él gobierna sobre todos. Aún los gobernadores más impíos, los líderes más impíos de toda la faz de la tierra, en todas las historias, Dios sigue teniendo el control de todo. Y quiero que vaya conmigo a Mateo, por favor, capítulo 8. Versículos 28 en adelante. Mateo capítulo 8, versículo 28. O sea, Dios no solamente domina sobre los gobernadores terrenales, sino también sobre los gobernadores y huestes espirituales. Este es un pasaje donde nuestro Señor Jesucristo nos relata, nos está hablando a través de Mateo. Dice: cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos,
2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? Y vean lo que sigue. ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Sí, tremendo. Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. A ver, mis amados hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. Y probablemente muchos dirán, o algunas preguntas como: entonces, ¿pero por qué se permite el mal en el mundo? Ya hace unas prédicas atrás también se ha estado mencionando respecto a eso. Hay muchas cosas obviamente que decir al respecto, pero amados hermanos, Dios también nos ha dejado a nosotros una voluntad, una responsabilidad que Él no va a violar en ningún momento. Y en la Biblia se nos enseña acerca de ese poder completamente ilimitado de Dios, aún sobre la maldad. Podemos ver, por ejemplo, el capítulo 1, capítulo 2 de Job, toda la historia de Job. Pero ahora bien, yo quiero que así rápidamente, y por eso traje unas preguntas, porque también el punto es que reflexionemos. Una pregunta ahí en este primer punto: ¿cómo te edifica conocer su poder grande e ilimitado? ¿Y cómo lo aplicarías a tu vida? Tomémonos unos segundos, por favor. Y a mis hermanos que están allá en la transmisión, en transmisión allá en sus casas, en trabajo, ¿cómo le edifica a usted conocer el poder grande e ilimitado de Dios y cómo lo puede aplicar a su vida? Yo quiero que escriban, quiero invitarles a ustedes a escribir en este momento por unos segundos. Y el punto no es solo conocer de manera intelectual. ¿Cómo yo lo puedo aplicar en mi vida? Estoy teniendo problemas en mis pensamientos con el reconocimiento que Dios es creador, que Dios domina sobre la naturaleza, que Dios domina sobre gobernadores terrenales y espirituales. A veces es más fácil venir y enviar al infierno a los alcaldes, a los presidentes, a los líderes, que orar por misericordia de Dios para ellos. ¿Qué luchas estoy teniendo personalmente con eso? Ahora, muy bien, yo quiero que avancemos, mis amados hermanos, al punto número 2, conociendo su poder soberano. Por eso les decía al principio, todos estos atributos están completamente entrelazados. Jamás se puede quitar o solamente resaltar uno de los atributos de Dios sin hablar de los demás. No, mis hermanos, aunque obviamente ya vimos y escuchamos un mensaje una semana completa hablando de la soberanía, déjenme así rápidamente pasar y hablar de este punto, porque es importante. Aquí nosotros encontramos dentro de su soberanía, dentro de su poder soberano, aunque nos cueste a veces comprender esto de Dios, Él tiene un plan y voluntad, su plan y su voluntad. Aquí nos aparece en pantalla también para que usted vaya llenando. Quiero que vaya conmigo a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1.
versículos 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también de las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Y esto es tan hermoso, pero lo más maravilloso es saber que usted y yo estamos en ese plan del Señor. Filipenses 2:13, por favor, vaya conmigo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Amén. Hermanos, algo muy importante también es la sabiduría. Yo creo que para llenar tienen que escribir ahí sabiduría en el inciso B. Amados hermanos, dentro del poder soberano de Dios, Dios no tiene un pensamiento como nosotros los humanos y siendo seres humanos y aún cristianos, como nos cuesta a veces, ¿verdad? Somos muy selectivos. A este sí hay que ayudar, a este no hay que ayudar. Y como muchos de nuestros gobernantes en todos los países del mundo, con una manera de pensar muchas veces no de acuerdo al plan de Dios y mucho menos el poder ayudar a otros. Pero déjenme decirles que en el poder soberano de Dios, Él trabaja con sabiduría. Y eso es hermoso. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 3 y versículo 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Esa es la sabiduría de nuestro Señor. No es una sabiduría racista, no es una sabiduría clasista, no es una sabiduría de que se le pega la regalada gana y si hace y qué me importa si se muere. No, Dios no es así. Él es sabio con el uso del poder. Ahora bien, quiero que vayan nuevamente conmigo al libro de Job. Vayamos a Job capítulo 12 y versículo 13, por favor. Job capítulo 12 y versículo 13. ¿Y qué dice Job 12:13? Pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran ¿en quién? En Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Mis amados hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros los seres humanos tenemos poder? De muchas maneras. Es un peligro terrible. Dios no. Proverbios capítulo 2 versículo 6, por favor. Proverbios capítulo 2 y versículo 6. Dice así: pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. ¿Qué
Qué hermoso es saber que nuestro Dios tiene poder, pero no lo usa de una manera loca, de una manera en la que nos va a dañar. No, Dios es sabio y su poder soberano. Hay un plan perfecto, hay una voluntad perfecta y hay una sabiduría, pero también en su poder soberano hay milagros y sanidades. Muy probablemente algunos teólogos vienen y tal vez quitarían esto dentro de mi sermón y dirían, no, lo colocaría en otra parte. Pero yo sí creo que los milagros y las sanidades tienen que ver con el poder soberano del Señor. Ahora quiero afirmarles eso. Quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, por favor. Y vamos a leer muy bien Primera de Reyes 17 del 8 al 24. Y quiero que veamos una historia tremenda. Estamos hablando de milagros y sanidades. Luego el Señor dijo a Elías, yo quiero que usted vaya y piense en su vida también mientras vamos leyendo. Vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta. O sea, ya ven, una mujer viuda le tenía que alimentar al siervo de Dios, al profeta. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Tremendo este siervo. Sigamos y van a. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Imagínense si ella hubiera sido colombiana, ¿cómo le responde? ¿Qué le pasa? Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Y vean esto lo que viene. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. ¿Acaso no es como nuestras vidas muchas veces? Se nos acabó la plata, no hay trabajo, ¿y ahora qué? El Señor me llamó al ministerio, Dios mío, ¿y ahora qué pasó el otro año? Miren las noticias, que esto y que lo otro. O sea, nos afligimos y nos morimos. O sea, celebramos nuestro funeral y estamos bien vivos. Entonces Elías le dijo, versículo 3: no tengas miedo. Y es lo que hoy también les dice el Señor: sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Y vean esto: pero primero cocina un poco de pan para mí. Oye, este señor iba con hambre. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Y mis amados hermanos, eso es el poder de nuestro Señor soberano. Siempre habrá despensa en nuestra casa. Siempre Dios proveerá. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Y miren lo rudo que viene. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente, ¿qué pasó? Murió. Entonces ella le dijo a Elías: ay, hombre de Dios, otra vez el asunto acá contigo. ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó: deme a su hijo, venga ya.
Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelva la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive, no llores. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Mis amados hermanos, ese es el poder soberano del Señor. Yo creo que nosotros tenemos muchas historias que contar, muchas anécdotas. El tiempo no nos da. Ahí los hermanos nos ponen ahí los minutos y nos dicen: ya bájese y todo, pero y bueno. Ay, Dios mío. Así que, pero lo bueno es que tenemos el jueves. Vamos a contar varios testimonios sobre esto. Creo que, pero ahora aquí hay algo que saber. Porque esta historia termina tan linda, tan hermosa, en una sanidad, en una resurrección. Dios tiene poder para eso. Pero ¿qué pasa cuando no se sanan? Hay amén, hay gracias a Dios. ¿Qué pasa cuando hemos pedido que viva y se muere? O sea que no, nuestro Dios no tiene poder. ¿Para qué tanto se habla que tiene poder? No, y por eso yo fundamento que los milagros y las sanidades tienen que ver con la soberanía de Dios. En el momento que ustedes y yo tengamos una explicación y argumentada bien de todo eso, Dios deja de ser Dios. No hay respuestas, pero hay una convicción en nuestro corazón que Dios sigue siendo Dios. Hermanos, es probable que hoy tal vez el Señor a mí me dio un momento más de vida después del COVID. Ustedes saben, yo estuve hospitalizado, pero es su misericordia la que me tiene vivo. No quedé porque sea mejor que otros, no, Dios me guarde. Pero hermanos, un día de estos vamos a morir. Por enfermedad o por cual. Eso es parte de la vida. Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos de comprender el poder soberano de Dios. ¿Puede hacer milagros y maravillas, sanidades? Sí, pero también no. ¿Y qué le va a decir usted a Dios? Ay, ¿por qué no? Que no sé qué. Nos atrevemos a decir eso, ¿verdad? Pero también, inciso D, su soberanía es perfecta, aun cuando pensemos lo contrario, mis amados hermanos. En Lucas 16, 19 al 35, en Lucas 16, 19 al 35, encontramos una historia de rico y Lázaro que estaba mendigando. ¿Se recuerdan ustedes? No la vamos a leer ahora porque no tenemos todo el tiempo. Pero hermanos, una historia donde un hombre tenía todo, el otro no tenía nada. Y aparentemente uno dice: uy, al que estaba mendigando, nadie lo ayudó, nadie lo escuchó, pero Dios sí. Sabemos de que los dos mueren. Y mis amados hermanos, sabemos por la palabra que uno de ellos, Lázaro, el que estaba mendigando, está en el seno de Abraham, en un lugar mejor. Y el rico está en un lugar de tormento. Mis amados hermanos, no se les olvide que dentro de esa soberanía, y como todo está entrelazado, esa eternidad del Señor, valga la redundancia, hay una vida eterna. Ay, este hermano, ¿por qué está sufriendo tanto? ¿Por qué la enfermedad? Y sí, hay dolor,
Pero hermanos, hay una eternidad sin enfermedad, sin problemas en Cristo Jesús. La última Navidad con mi mamá en el 2017 no fue fácil para mí. Yo tenía muchas ganas de verla, demasiadas ganas de verla. Gracias al Señor, Él me permitió viajar, no estaba en el país, fui a Guatemala. Y mi mamá tuvo el valor de decirme que Dios le había hablado. Y le dijo: ya es el tiempo, te vienes conmigo. Y usted dirá: ¿y esto qué? Dios es perfecto, mis amados hermanos. Y en la Biblia, y claro, en ese momento yo así como que no dimensioné todo lo que venía. Tenía tal vez algunas preguntas, pero a los días mi mamá falleció. Y ya todos en la familia lo sabíamos. Y ella todavía antes de fallecer me dijo: encontré a mi papá, o sea, su papá natural. Y me puse a cuentas. Ellos no se hablaban. Y ella pudo hablarle también del Señor. Mis hermanos, tal vez en mí después de la muerte de mamá habían muchas preguntas. Creo que algunos de ustedes se recuerdan. Recuerdo que en una de las habitaciones ahí con los pastores pasé llorando toda una semana porque me costaba comprender muchas cosas. Pero Dios, a través de su palabra y a través del consejo de mis pastores, Dios me llenó de paz, de gozo, el saber que mamá ya está en un mejor lugar. Mucho mejor que donde estamos ahora nosotros. Amados hermanos, aquí en el poder soberano de Dios hay muchas cosas que hablar. Y déjenme avanzar así poquito, porque tenemos el jueves mucho más. Hay 2 puntos más, pero qué hermoso es saber. Conociendo su poder, número 3, conociendo su poder amoroso. Escriba ahí por favor, amoroso y salvador. Poder amoroso y salvador. Y ahí nosotros vemos que nuestro Dios poderoso es completamente también relacional, mis amados hermanos. Nosotros tenemos un Dios relacional. Génesis 17:1, Dios se le presenta a Abraham diciéndole: yo soy el Dios todopoderoso. Qué hermoso es saber que ese gran Dios se digna en vernos, en hablarnos. Pero un pasaje que me llena de emoción al conocer su poder amoroso y salvador es Oseas 11, del 1 al 4. Yo quiero que veamos Oseas 11. Muy bien, Oseas 11 del 1 al 4. Yo creo que ya la segunda página, ¿verdad? La parte de atrás, Oseas 11 del 1 al 4. Dice así: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal, y quemaba incienso a ídolos. Quiero que vea detenidamente el amor, cómo se expresa ahora en el versículo 3. Ese Dios todopoderoso dice: yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. ¡Ay! ¿Qué Dios de los griegos, de los musulmanes, de los budistas, de los chamanes hace eso? Nadie. Nadie. Solo nuestro Dios. Y eso me emociona. Me incliné para alimentarlo. Y si seguimos viendo nosotros el amor hecho carne,
manifestado en Jesús, y por eso tiene más realce, más vida. Juan 3:16 no es un versículo, ya aprendimos de memoria de hace años. Tiene vida, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo. Filipenses 2:5-11 también, el Señor dejó todo por venir a hacerse humano. Mis amados hermanos, inciso C, es una obra del poderoso amor y salvador de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 21-27. Es el hombre, el joven rico, que le pregunta a Jesús: ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Y más adelante, bueno, todos sabemos la historia. Jesús lo anima a seguirlo, pero a dejar ciertas cosas de su vida. Pero el versículo 21 dice algo muy especial. Y Jesús le da una mirada. Jesús miró al hombre y ¿qué dice? Y sintió profundo amor por él. Y más adelante es preciso acá, donde este versículo, el 19 también, o el 26, dice de Mateo 19:26, que también es parte de Marcos, que nada hay imposible para Dios. La salvación es una obra poderosa de Dios, no de nosotros. Yo quiero que terminemos el último punto así rápido, conociendo su poder transformador. Obviamente lo vamos a tocar bien el jueves. Y la palabra dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, hace justicia y transforma a las naciones. Ahí hay varios versículos que ustedes pueden ver: Isaías 42:1, Mateo 12:21, Lucas 2:25-32. Pero hermanos, el siguiente punto dice: el Espíritu Santo es quien nos da poder y valor y transforma nuestras vidas para ser sus testigos. Hechos 1:8 lo tenemos claramente. Nada de lo que hacemos como iglesia, como predicadores, evangelistas, misioneros y pastores, es hecho por nuestra propia cuenta, sino solamente por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que nos da valor, Él es quien nos capacita. Pero también nuestras vidas, por más duras que sean, pueden ser transformadas. Vemos nosotros en la vida del apóstol Pablo, Hechos 9:1-6, como él le relata a Agripa en Hechos 26:12-16. Que lo tenemos en pantalla también, esos dos versículos para que los anoten. Hermanos, el apóstol Pablo era rudo, completamente malvado, un Saulo de Tarso que quería cortarle la cabeza a los cristianos. Pero oigan bien, Dios transformó sus vidas de la misma manera en toda la historia, y actualmente hay muchos hombres y mujeres que persiguen a la iglesia, que no quieren saber nada de Cristo. Pero déjenme decirles que el poder transformador de Dios hace cosas tan grandes, y ellos pueden venir al evangelio por muy duro que tengan sus corazones. Creo que también Dios está tocando los corazones de muchos en muchas iglesias para que le sirvan al Señor de manera más intencional. Hay iglesias que están dormidas, hay iglesias que no quieren evangelizar, hay personas que Dios las está llamando al ministerio a tiempo completo, pero su corazón está siendo duro. Déjenme decirles que así como Dios arrasó con el corazón de Saulo de Tarso y luego le dio la misión de ir a predicar a los gentiles, Dios también transformará los corazones de esos que se están haciendo los duros para decirle al Señor: aquí, heme aquí, envíame a mí. Dios puede transformar, y es el poder del Espíritu Santo en la última parte de Dios que convence a través de su palabra y transforma. Y Romanos 15:19 nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice que hubo un obrar a través de señales, milagros y maravillas, y fue el poder del Espíritu Santo el que cambió a esas personas.
Recuerdo en una iglesia, creo que lo he comentado acá en varias ocasiones, pero siempre me ha impactado ese testimonio, porque el poder de Dios transforma. Estaba en Venezuela, me tocó que predicar en una campaña, creo que por 3 días, 2 noches al aire libre, se hicieron actividades evangelísticas durante la mañana. Y mis hermanos, por eso para mí es muy importante saber que el poder de Dios transforma. Estábamos, ya el día domingo había predicado y también había invitado a las personas a que recibieran a Cristo en su corazón. Muy sinceramente, a veces no me es fácil hablar o predicar a personas que están tomadas con mucho alcohol o drogas. No es fácil hablar. Y recuerdo que hice el llamado, el templo es del tamaño acá como de la iglesia del Olivar. Y hermanos, pasaron al frente varias personas, pero recuerdo bien que entró un borracho. Y hermanos, desde la entrada el olor, allá habían señales. Ahora bien, cuando el hombre llegó ahí al frente, yo le dije, me quité el micrófono y le dije: oye, esto no es un juego. Yo quiero que lo tomes muy seriamente, porque si no, mejor vete a sentar allá en la parte de atrás. Y el hombre me dijo: no, para mí esto es serio, y comenzó a llorar. Y bueno, ese día hizo su decisión por Cristo. Bueno, terminamos, hermanos, pasó como 1 año y medio, un poquito más, y me escribió uno de los pastores que me invitó a esa iglesia. Yo estaba acá y me dice: te tengo que contar una historia, me dijo. Y bueno, estaba el hermano, el pastor, haciendo la fila en uno de los bancos, y le dijo: hola, yo sé que usted es el pastor, ¿verdad? De la iglesia tal. Sí. Yo sé que usted no se recuerda de mí. No. Bueno, ustedes hace un buen tiempo atrás hicieron una campaña donde pues yo asistí, y yo sé que usted no se recuerda porque precisamente yo llegué muy mal ese día, y pues yo era el borracho que pasé ahí adelante y todo. Y claro, en ese momento el pastor se recordó porque él lo atendió y que pasara adelante. Bueno, le dice: ¿sabes? Esa mañana, dice, yo sé que iba bien borracho y no entendía absolutamente nada, pero lo único que me hizo concentrarme y pasar adelante es que ese muchacho que estaba predicando allá al frente me llamó 2 veces por mi nombre completo. Y yo le dije, o sea, apenas me recuerdo de algunos nombres, ahora mucho menos de alguien que... Y dice: yo no sé cómo él sabía mi nombre, pero cuando yo llegué allá adelante, yo sentí una paz en mi vida y sabía que ese Dios del que estaba predicando ese muchacho podía cambiar mi vida. Ha pasado ya un buen tiempo. Dice: nadie, ni mi familia me quería, mucho menos una muchacha. Dice: ya encontré y tengo una esposa, tenemos un hijo, y ahora somos predicadores de la palabra en una iglesia, porque Dios transforma, mis amados hermanos. Dios cambia corazones. Eso hace el poder de Dios, y eso es lo que más nos debe de importar, que la palabra y el poder de Dios transforma nuestra vida. Yo quiero que así sentados podamos hacer una oración. O póngase de pie mejor. Ya estuvo mucho tiempo sentado, como 2 horas sentado, y la que nos hace falta. Ya usted en casa, por eso les dimos la hojita, porque son muchísimas cosas. Por favor, ténganla el día jueves lista en el tiempo de la enseñanza, porque vamos a seguir trabajando con esa hojita. Nuestro Dios, su poder es ilimitado, es grande. Su poder es soberano, es amoroso y salvador, pero también es transformador.
Ese es nuestro Dios. Yo no sé, quiero que cierre sus ojos y cada uno de ustedes pueda contemplar a ese Dios maravilloso que tenemos como Dios, como Padre. Y cómo usted lo ha visto, cómo usted lo ha tenido todo este tiempo. Hay algunos que tienen a Dios bien guardadito en la Biblia, nada más ahí en una librera, y ay, qué chévere, tengo 3, 4, 5 Biblias. Pero en la vida cotidiana, cuando en el trabajo tienes que dar a conocer a tu Dios, en el día a día, con cada una de las situaciones y áreas de tu vida, ¿qué tal si hacemos de nuestro Dios en carne propia, en la experiencia? Disfrutamos de su poder ilimitado, de su soberanía. Tal vez te estás preguntando, ¿por qué Dios no sanó a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres? Tal vez estás luchando con comprender la soberanía de Dios, pero no te olvides que ahí entra su voluntad, su plan perfecto, su sabiduría. Y Él tiene el control de todas las cosas, aun cuando no lo intentamos. Señor, gracias. Tal vez estás luchando aún con el pecado mismo, con algún vicio. Pero ese poder de Dios, en la unción del Espíritu Santo, puede romper y puede pudrir todo yugo de pecado. El poder de Dios puede hacerte concentrar y enfocarte más en su palabra, en su misión. Ese poder de Dios te abraza, ese poder de Dios te acompaña, ese poder de Dios se inclina para alimentarte, para cuidarte. Ese poder de Dios es amoroso y salvador. Tal vez alguien está luchando con ese pensamiento de la salvación, pero que sea el poder del Espíritu Santo quien te convenza, no Danilo, no ninguno de nosotros, sino que el Espíritu Santo te convenza que tú necesitas al Señor, a Cristo Jesús. Y si hay alguien en esta mañana que quiere decidirse por Cristo, buscarle, dar su vida a Cristo, qué hermoso. Quisiéramos orar por ti. Tal vez si en este momento o después del servicio. Tal vez alguno está luchando con el entrar de lleno al ministerio. Y así como Pablo, Dios lo envió a los gentiles, creo que Dios tiene una misión también para tu vida. No sé, acá en Colombia, en otro país. Pero ese poder de Dios transforma y te va a convencer de lo que debes de hacer, los pasos que debes de dar. Y oramos por eso. Habrá alguien que hoy esté enfermo en esta mañana, en esta tarde. ¿Qué tal si oramos unos por otros en este momento? ¿Qué tal si hoy clamamos la misericordia de Dios? Y nos aferramos a ese Dios omnipotente y le pedimos que hoy, Señor, en tu misericordia traigas sanidad y reprendas todo cáncer en el nombre de Jesús. Señor, nosotros solo podemos pedir, pero eres tú el que hace tu voluntad perfecta.
aquel que está enfermo con, no sé, con diabetes. Oramos para que seas tú ayudándole, Señor, sanándole. Aquel que tenga problemas, no sé cuál sea la enfermedad, se llame como se llame, hoy clamamos misericordia, Señor, y traiga sanidad a los corazones, traiga sanidad a los cuerpos, traiga sanidad a las vidas en el nombre de Jesús. Yo quiero que así un minuto, el último minuto de esta oración, quiero que te acerques ahí a un hermano, al que tienes ahí a la par tuya. Ores por él, ores creyendo en ese Dios poderoso, en ese Dios omnipotente que hace milagros, que hace maravillas. Pueden ser 2 personas, 3 personas, o alguien a quien usted, el Señor, le indique, vaya por esa persona. Alguien que está enfermo, acérquesele a él, a ella, por favor. Y que el poder de Dios traiga sanidad. Porque no solo hay enfermedad física, sino también enfermedad emocional y espiritual. Y hoy el Señor traiga sanidad a los cuerpos. El Señor traiga sanidad. Sanidad a los ojos, sanidad a los oídos, sanidad a las piernas, sanidad de sangre nueva en el nombre de Jesús. Limpia y purifica completamente cuerpos, Señor. Ovarios nuevos en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae vida a tu iglesia, trae vida a tu iglesia, trae paz a tu iglesia. Todo temor sea echado fuera en el nombre de Jesús. Todo temor sea echado fuera en el nombre de Jesús. Tal vez usted tiene miedo, tiene preocupación de qué pasará mañana. Usted se la pasa viendo noticias y esas noticias lo tienen preocupado. Déjame decirte que ese Dios que sostuvo a Elías y a esa viuda y a su hijo, Dios lo sostendrá, porque nuestro Dios sigue siendo poderoso. Dios abrirá puertas para nuevos trabajos. Dios abrirá puertas para que tú avances en el nombre de Jesús. Pero quiere que detengas todo pecado en el nombre de Jesús. Señor, que tu poder nos llene de convicción para que cada día nos alejemos del pecado y rindamos completamente nuestra vida a ti, en el nombre de Jesús. Amén.